¿Cómo estáis? Muy buenas. Nuevo vídeo. ¿Estáis preparados? Ángeles caídos. Se mezclaron con las mujeres. Libro de Enoc. Gigantes. Bueno, si nos vamos a las culturas griegas, estaba Zeus y el diferente panteón, bueno, el panteón, donde estaban los semidioses y los gigantes y todo eso. Cíclopes, nos podemos ir a un montón de culturas que nos hablan de gigantes, ¿vale? ¿Dónde están? Los patagones, ¿dónde están? Todo era antediluviano. Y luego vestigios y reminiscencias de esa genética, ¿bien? Pero vamos a comprender todo esto, vamos a dar una vuelta a la religión, una vuelta al espiritismo y una vuelta sobre todo al libro de Enoc. Hablemos de esto, de este nuevo tuit que ha fijado Ana Paulina Luna. Lee el libro de Enoc, que está en las claves. ¿Pero lo hemos comprendido? Cuando hablamos de la gran batalla celestial, el Señor, Dios en mayúsculas o en minúsculas, contra los demonios, los ángeles caídos, que también son ángeles, pero son caídos, y descienden en el monte Hermón, si no recuerdo mal. ¿Por qué? ¿Qué os imagináis? Dos flotillas de ovnis disparándose en el espacio y al final una pierde y dice, me voy para la Tierra, y bajo allí y empiezo a ver a las mujeres. No, veis que no. No. Tampoco tiene sentido de que si existe un Dios superior, como no lo imaginamos, están los vigilantes, que serían algún tipo de ángeles que están vigilando la Tierra, custodiándola, y dicen, vamos a por las mujeres. ¿Y no han pensado que habrían consecuencias? Tampoco. Vamos a dar una vuelta a todo esto. Vamos a trabajar sobre la línea del espiritismo, de la religión, de los textos apócrifos y, cómo no, el libro de Enoc. Acordaros que Ana Paulina Luna acaba de pingar, colocar, fijar un comentario que es el que dijo. Lee el libro de Enoc, que está en las claves. Llevo bastantes vídeos con todo esto, ¿no? Démosle la vuelta. Bien. La Tierra, preciosa, hermosa, plano aéreo, espacial, la Tierra es lo más bonito del mundo. Ya estaba habitada, ya habían seres humanos, diferentes razas, y de las razas, unas más antiguas, otras menos antiguas, con sus almas. Y lo que se denomina el reino celestial, vamos a ponerlo en un lugar Capella. Sí, y curiosamente, Capella en la constelación de Auriga, que sería como el cochero o un pastor, como Jesucristo, el pastor, el buen pastor. Hola. Mucho. Imaginaros que Capella es un sistema planetario, igual que el sistema solar. Capella es un planeta donde la evolución del juego de la reencarnación ha llegado a la culminación. Y todo lo que sería las entidades que se van reencarnando en Capella, que no cambian, que no quieren cambiar y que no han pasado esa escuela que es el aprendizaje y sobran en un sistema ya tan evolucionado donde no hay maldad, pero siguen quedando algunos malos, son los exiliados. Y sí, lo que se describe como una batalla celestial es eliminar la posibilidad de reencarnarse en un planeta más avanzado a nivel moral, a nivel de alma y a nivel espiritual. Y son exiliados a la Tierra. Un mundo nuevo, construido y creado para ser una escuela. Lo peor de esa clase viene aquí. Y son los ángeles caídos. Tiene más sentido que lo narremos o lo interpretemos desde un punto de vista no fisiológico, sino de alma y de reencarnaciones, que no que directamente bajen con naves a la Tierra y se mezclen con las mujeres y se queden aquí. Y luego venga Rafael o Gabriel y los encadene. Vamos a empezar con toda esta información, pero básicamente en el libro de Enoc se habla, en la sección, en el libro de los vigilantes, se narra la naturaleza y el destino de los gigantes, conocidos como los Nefilim. Su origen, obviamente, son los vigilantes. Según el texto, los gigantes no fueron una creación original, sino el resultado de la unión prohibida entre los vigilantes, los Grigori, ángeles encargados de observar a la humanidad. Son 200 ángeles caídos, liderados por Semyaza, y luego está Azazel. Descendieron al monte Hermón para tomar esposas humanas. La descendencia de esta unión, ya hablaremos de eso y profundizaremos, nacieron seres de proporciones colosales, cientos de metros y cosas que nos parten por la mitad. Abominaciones, ¿de acuerdo? Básicamente, existieron, junto con los humanos, que ya estaban avanzando, metalúrgicamente hablando, y todos los avances sociales por estos ángeles caídos, pero agotaron los recursos. Es decir, todo lo que es la comida y básicamente el conreo y el cultivo de los seres humanos eran, devorados por estas entidades. Luego empezó el canibalismo y la depredación. Y luego, caos social, hasta que Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. El juicio de Dios, la batalla aquí en la Tierra, fue drástico y ahí es cuando entra la demonología actual. Existió una guerra civil.
Dios envió al arcángel Gabriel para que hiciera que los gigantes se aniquilasen entre ellos en una batalla mutua, una batalla de mutua destrucción. Existe una muerte física, no espiritual. A diferencia de los humanos, los gigantes tenían un origen celestial. Cuando hablamos del origen celestial, acordaros de las almas. Al morir, sus cuerpos, sus almas, no desencarnaron. Esa maldad, ¿bien? Esos 200 primeros ángeles engendran a más ángeles. En este caso lo vamos a llamar Nefilim, que a su vez la manifestación física serían gigantes. Esa descendencia, esas almas que llegan, son literalmente los demonios, que serían almas poco avanzadas. ¿Bien? Y ahí es donde entra el espiritismo. Los demonios, la creación de estas almas, es una cuestión de evolución y avance hacia la moralidad. Las más bajas, rudimentarias y antiguas, los demonios. Son palabras para definir la altura hacia esa moralidad de las almas. ¿De acuerdo? Entonces entendemos y empezamos a colocar y etiquetar las cosas. No digo tecnológicamente menos avanzados o más avanzados, sino el alma, que se reencarna. No tienen el premio de ascender a ese reino celestial, a esa luz o a esas montañas espirituales. Aquí están encarcelados. Pero no son oriundos de aquí. No, sino de otro lugar. De ahí la batalla celestial o la expulsión del reino celestial. ¿Vale? No os imaginéis que se abre el cielo en unas cadenas y salen todos de bueno. No es una manifestación, una lucha en el cielo, sino más bien una expulsión del reino celestial. Y si queréis etiquetarlo, Capela. Exiliados de Capela. Una obra digna. Obviamente, lo que conocemos como el diluvio, que incluso se habla en el libro de Enoc, o da igual, Noé, acordaros que Enoc es el bisabuelo de Noé, es una purga, es una limpieza de estas entidades. ¿Bien? Y a su vez, una nueva reencarnación. Es como que ya estás aquí en esta tierra, luego desencarnas y luego no bajas o te quedas aquí, ¿vale? Entonces, es curioso porque no tendría sentido que desencarnaran personas, ese alma subiera, no pudiera ir a estas montañas espirituales y volviera porque no está solucionando nada. Simplemente estás limpiando algo genético, es decir, los cuerpos. El alma se encarnará en otra cosa, ¿de acuerdo? Es muy posible... ¿Te va, Jordi? Venga, tío, hasta luego. Es muy posible que al engendrar estas 200 almas que ya vinieron en forma de alma, que ahora vamos a matizar, y evolucionaron en sus cuerpos físicos hacia algo parecido a los humanos, o cuerpos muy parecidos a los humanos, con un alma, una comprensión de esta letis, de esta realidad diferente, la manifestación de la magia, de la tecnología, del conocimiento, ¿bien? Cuando engendran a nivel genético un cuerpo biológico, el recipiente, básicamente, de ese alma que llega, ¿vale? Entonces, si limpias, exterminas toda la capacidad de ese linaje de reproducirse, y no a nivel biológico, sino a un nivel de cuerpo, de recipiente de un alma, haces una limpieza del mundo. Por eso está el famoso pueblo elegido. Vamos a dejar un momento un punto sobre la I sobre el pueblo elegido, según ellos, que son los hebreos / judíos. Puede que su existencia como raza, por poner una etiqueta, tenga un significado. Sí. Supuestamente están para instaurar ese monoteísmo o empezar los primeros pasos. ¿Bien? No significa que sean la luz que ilumina nuestros ojos, sino tienen un cometido, como colectivo y a su vez almas. ¿Bien? Es muy importante matizar que si os queréis centrar en que el mundo empieza en el año 0, pues felicidades, pero había más historia, había muchas más culturas y mucho más conocimiento, muchas más religiones / interpretaciones de la realidad antiguas. ¿Bien? Pero eran otros cuerpos biológicos que se reproducían y albergaban almas. ¿Entendemos ahora lo de las razas? Unas más antiguas, otro tipo de almas. Pero al final, la movida es que es una escuela. ¿Bien? Y en esta escuela, pues, vino lo peor de cada casa, que son los ángeles caídos. ¿Bien? Que sea malo, repito, malo no para nosotros, para el cielo, el reino celestial. Iba a decir Kolob, no, es Capela. Imaginaros ese estado evolutivo de alma. El libro destaca que en este momento la humanidad estaba en una etapa de crecimiento, pero que era vulnerable. Los vigilantes no solo se mezclaron con las mujeres de los hombres, sino que alteraron su evolución cultural y social al entregarles conocimiento para lo que no estaban preparados. Es decir, es como si tú, como una entidad superior o un colectivo de entidades superiores, moralmente hablando, construyes planetas
Bien, pero cuando decimos construir planeta no os imaginéis un laboratorio de planetas, sino todos los procesos naturales que catalogamos como naturales para ponerle una etiqueta, culminan en. Y al final es un cacho de roca con su atmósfera, con todas sus etapas para albergar un cuerpo biológico inteligente con capacidad de albergar un alma. Si es un proceso en el cual, es muy sencillo, una fábrica de coches, ¿vale? Entendemos que estilo Henry Ford, ¿no? ABCD es una cadena, perfecto. Si antes de estar acabado el planeta o estar, en este caso el coche, en un proceso casi definitivo, por la mitad, lo quitas y lo haces tú en tu casa como te da la gana, con tu buen saber hacer porque eres ingeniero, no va a salir, como debería de salir. Saldrá algo diferente, modificado en función a un arquitecto, un conjunto de arquitectos que manipulan. Ostras, pues las ruedas estas las vamos a poner más grandes. Y ahora el motor, en vez de tener, yo qué sé, 100 caballos, tendrá 250. Quieras o no, la persona que se quería comprar ese Ford, me cago en la mar, ese Ford Mustang que me encanta, pues no. Ahora tiene un Ferrari no sé qué. Se ha modificado el producto inicial. Entonces, en esta etapa principal de la Tierra, con sus entidades, morfologías, en este caso antes dinosaurios, luego mamíferos y luego al parecer algo parecido a lo que somos nosotros, pues descienden en el monte Hebrón. Bien, estos ángeles caídos. Al descender en ese monte, estos hijos del cielo, estas almas celestiales que navegan por un agua primordial conocida como espacio, operaron como una especie superior que gobernó y corrompió el entorno. No eran humanos, tal vez sí físicamente, pero no en el alma. Y podían, si leéis el libro, interactuar con la materia a través de estos procesos. Dependiendo qué relatos o rollos, en este caso del Mar Muerto y algunas versiones de Enoch, sugiere que la descendencia de estos cuerpos biológicos, vamos a llamarlos donde están encarnados estos vigilantes y engendran a los Nefilim, se separan en tres grupos, ¿vale? Nefilim, los gigantes que son propiamente dichos como los gigantes, ¿vale? Los Eliot, mencionados en algunos manuscritos como una descendencia de los gigantes, una especie de tercera generación de híbridos aún más distantes de lo humano. Los Giborim, con dos Bs, traducido a menudo como hombres de renombre o poderosos, seres con capacidades sobrehumanas y gran ferocidad. Y quedaros con eso, en ese momento de nuestra existencia antes del gran reinicio / diluvio, estas almas engendradas o traídas de Capella, engendradas por esas almas que fueron desterradas a la tierra, al final, después de esta purga, están encarcelados en un planeta prisión donde no tienen acceso a la luz / el reino celestial / a montañas espirituales y sufren reencarnaciones constantes aquí en la tierra. Y surgen los demonios. Repito, espíritus poco avanzados. Dentro de las jerarquías demoníacas están las más cercanas a lo que diríamos Lucifer y luego van descendiendo a incluso humanos como nosotros que lo hacemos muy mal y somos mini demonios, literalmente, en procesos de reencarnación. Al final, según las obras del espiritismo, la culminación de los ángeles caídos, de los Nefilim o de los demonios intermedios es llegar otra vez a la liberación / luz. ¿Bien? Entonces, hablamos de una especie espiritual que no existía antes de la llegada de los ángeles. En el capítulo 15, cuando los gigantes mueren físicamente durante las guerras y el diluvio, sus almas, que eran mitad celestiales, no pudieron ir al Sheol, ni regresar al cielo. Se convirtieron en una nueva clase de entidad, espíritus incorpóreos que habitan la tierra para atormentar a los vivos. ¿Sería demasiado aventurarme por mi parte? Sí, una vez que se hizo esta purga, pueden seguir reencarnándose y vemos la maldad o esos linajes reales que la gente quiere decir reptiles o linajes extraterrestres o especies de almas muy antiguas que están entre nosotros y que al final nos gobiernan. Tendría mucho sentido. O simplemente son entidades no físicas que interactúan con lo físico de alguna manera. ¿Vale? Esto explicaría la gran batalla celestial. ¿No os imaginéis carros de fuego disparándose? Tal vez eso pudo existir en un momento de evolución antes del diluvio, de diferentes humanidades o encarnaciones. Pero lo más importante, el origen de la maldad es como en esta
escuela han ido accediendo diferentes entidades espirituales. Antes de la materia está lo espiritual y se han encarnado aquí en la Tierra. Y al final han hecho una especie como de escuela completa, difícil, nivel Dios literalmente, y digna de observar. Entonces, esto explicaría la batalla celestial, la expulsión del reino. No lo imaginéis de verdad como el cielito, sino otro sistema mucho más avanzado como la Tierra dentro de miles de años o millones de años, cuando ya superemos todo el nivel de maldad espiritual. Estas encarnaciones ya han subido tanto la frecuencia, ¿vale? Esa quinta de que gusta tanto decir, pues al final, lo peor de cada casa se va. Cuando técnicamente exista no el Armagedón, sino sí el Apocalipsis, sería el mismo proceso. La Tierra llegaría a la culminación de ese reino celestial, ¿bien? Y esas almas ya no reencarnarían aquí, o se quedarían atrapadas aquí, y los elegidos se irían a otro lugar, o al revés. Las almas demoníacas malignas no se volverían a reencarnar y se irían a otro planeta. Ese otro planeta tendría su ciclo de escuela. Y ahí viene la renovación de la Tierra. Chulo, ¿eh? Para finalizar, ¿por qué me he aventurado a hablar de esto hoy? Pues os lo explico ahora mismo. Este perfil de Twitter me gusta mucho, es un tío que no sé por qué, pero lo hace muy bien, ¿vale? Ha empezado hoy hablándonos sobre Joe Rogan. Ya sabéis, estos podcasters que lo petan tanto, ¿vale? Y básicamente, espera que me traduzca esto bien, Joe Rogan hizo una revelación impactante en el podcast Jayce Mitchells. ¿Recuerdan cuando la representante Ana Paulina Luna se sentó con Joe y le dijo directamente: lee el libro de Enoch, ahí están todas las claves, los vigilantes bajaron y se aparearon con las mujeres? Hoy os lo he explicado bien, el secret de los secrets, mezclando, como no, espiritualidad, omniología, ufología y religión, ¿bien? Efectivamente, Ana Paulina Luna ya lo había dicho antes. Luego seguimos un poco con Steven Greer. Quieren crear una falsa amenaza alienígena para unir al mundo, y ya lo sabéis, todo lo que es la construcción de estos artefactos o tecnología antigua, tal cual. Seguimos descendiendo, la congresista Ana Paulina Luna, esto no son solo extraterrestres, son seres interdimensionales, ahí lo tenéis, tema de las almas, las encarnaciones y demás. Eric Burlinson, ya sabéis que lo conozco, básicamente te está hablando de las nuevas desapariciones, o al menos están atando cabos en las desapariciones de cerebritos que estaban implicados en tecnología avanzada. ¿Por qué? Porque al final, cuando nos muestren la tecnología /UAP, necesitan limpiar todo lo que es el desarrollo, el I+D de esta tecnología. Seguimos descendiendo y nos vamos a este señor de aquí, Tim Alberino. ¿Lo veis? La verdad que es un tío con una espalda así. También lo conozco. Lo conocí junto con Eric Burlinson. Eric Burlinson vino con Eric Burlinson, justamente, ¿vale? Y estuve comiendo con él también y estuvimos hablando. La verdad que hablan bastante bien el español, aunque su fuerte obviamente es el inglés. ¿Bien? Tim Alberino, lo que hace el libro de Enoch es proporcionar el fundamento de la cosmología hebrea con respecto al mundo antediluviano. Le dijo a Jesse Mitchells: los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, eran hermosas, descendieron y tomaron esposas. Y todo eso. Este señor, lo que os quería decir, y por eso me he dicho, voy a hacer el vídeo. Voy a hacerlo. Era muy raro, me pensaba que era un Navy SEAL o era seguridad de Eric Burlinson, porque era un tío como, no sé, parecía un militar, es que sí, claramente. Pero puedo hablar con él y básicamente lo que entendí que me decía es que su carrera de divulgación se centra únicamente en los gigantes, ¿vale? Y en esa historia antigua de la Tierra. Me llamó la atención, obviamente. Dije, coño, sí. Digo, bueno, chup, dame info de verdad. Y me comentó algo. Me comentó algo que lo voy a decir porque tampoco no creo que se entere mucho, pero decía que él estaba estudiando o sabía de unos complejos subterráneos, no me acuerdo dónde era, pero sí creo recordar un pelín que era Sudamérica, donde había tecnología, túneles. Es decir, era del palo que culturas ancestrales que coexistieron con la Tierra, básicamente. Su línea de trabajo era eso. Hasta ahí voy a decir, ¿vale? No le interesaban tanto los ovnis, ¿vale? O sea, él entendía que el fenómeno era como un subterfugio de la realidad. Por eso he dicho, pues a la ataca. ¿Queréis matraca? Matraca. Pero fijaros como el libro de Enoch mola mucho, da muchas claves, pero es sencillo, es demasiado sencillo. Sí habla de la cosmología hebrea, pero dentro de que cabe, viene de Abraham, padre de naciones. Dentro de padre de naciones Abraham, te tienes que ir a las culturas que habían antes y las divinidades que habían antes, y cómo Abraham rompió con todo esto e instauró ese pueblo a través de ese monoteísmo, ¿vale? Entonces, vale, sí, perfecto. Pero aquí el tema, y creo, sinceramente, que he dado el mazazo encima de la mesa, y sé que esto es algo que no se puede copiar, son las almas, señores, ¿vale? Es Capella, el exilio de Capella, cómo esas almas, esas 200 almas,
por ponerle un nombre que simbólicamente tiene que tener un significado, descienden a la tierra. ¿Bien? No vienen navecitas, en principio, vienen almas. Estas almas son los vigilantes. Esas almas se reencarnan en entidades biológicas terrestres. Se mezclan con los humanos con una biología compatible. Engendran con las mujeres de la tierra, con esas almas, también debo añadir, otro tipo de almas o llegan otras almas de otros lados. Esos son los gigantes. Ahí empieza a corromperse todo hasta que se pega otro mazazo encima de la mesa y se hace una limpieza, ¿vale? Aunque lo hemos simplificado, almas, el exilio, el cielo se abre y caen cosas, almas, otra vez. Esta cárcel, prisión, que no podemos salir, ¿bien? Sí saldremos a un nivel evolutivo, pero ese, para mí, es el kit de la cuestión. Es hacia dónde vamos, ¿vale? La comprensión que hay más realidades solapadas en una. Pero nos tenemos que centrar en la manifestación de estas entidades no humanas en nuestra realidad. Abramos nuestra mente, abramos nuestros ojos y, como dijo Jesús, abre tu corazón. Abre tu corazón. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Gracias y me despido.